Buenas tardes. Buenas. Vamos a iniciar entonces el taller número 3 del módulo de Introducción a Ingeniería en Sistemas de Información. Me he presentado en los talleres anteriores, pero les recuerdo mi nombre, Claudia Laclau. Y bueno, estuvimos charlando un poquito con algunos alumnos, estudiantes, que estaban preguntando acerca de la evaluación. La evaluación que saben todos que va a ser el día jueves. Entonces, para que recuerden cuáles son los requisitos para el día 10, que es el día jueves, que vamos a tener la evaluación a las 17 horas, voy a compartir pantalla y recordarles dónde está el protocolo. ¿Sí? Que ya en el primer taller estuvimos charlando. Acuérdense que en la presentación del módulo, donde está el programa, allí encuentran el protocolo. ¿Sí? Así que ustedes haciendo clic sobre este simbolito van a encontrar el protocolo para la instancia de evaluación, la primera instancia de evaluación que tendremos el día jueves con ustedes, con la comisión 1 a las 17 horas. ¿Alguna duda con respecto a cómo se va a llevar adelante la primera instancia de evaluación? Recuerden tener el DNI y cámara. Van a tener que contactarse a este mismo Zoom. ¿Sí? Al Zoom que yo les voy a poner en el link, que es el mismo del día de hoy. Sí. ¿A qué hora se va a realizar el examen? A las 17 horas. Recuerden que más abajo, con ustedes, con la comisión 1, ¿sí? Aquí tenemos el calendario, pero en videoconferencias, en la sección videoconferencias, tenemos por comisión, ¿sí? Por comisión, ¿cuándo va a ser el día de la evaluación? Ustedes, la comisión 1 va a ser el 10 a las 17 horas. Y aquí abajo les voy a poner el enlace para que se conecten. Entonces debemos estar en el enlace, es imprescindible, es un requisito que estén todo el tiempo conectados y con la cámara. Así que en este momento, si quieren, podríamos practicar a ver que funcione bien nuestra cámara, mientras comenzamos con el taller 3. Así un ratito también nos conocemos. Excelente. Buenas tardes, profesora. Le pregunto si tendría que ser con dos dispositivos o con la computadora en un buen ángulo y ya basta. Sí, solamente con una cámara. Solamente con una cámara, chicos. Ahora, si en algún momento les pido que compartan pantalla, así como lo estoy haciendo, ustedes lo tienen que hacer, sí o sí. Y también les voy a pedir que me muestren el área de trabajo, porque es un poquito lo imprescindible para que, digamos, nosotros podamos estar seguros de que ustedes saben que es individual. Entonces tienen que estar solos en ese momento. ¿Sí? En esta instancia podrían, por ejemplo, estar escuchando la clase, el taller con otro compañero, si quisieran. Sería hasta bueno, porque así ustedes tal vez surge alguna duda charlando, como si estaríamos en clase, en una clase presencial. Estamos en una clase, pero es virtual, no es presencial. Entonces, bueno, si alguno tiene algún inconveniente, algo en particular, por supuesto que tienen que hacernos saber con anticipación. De lo contrario, yo supongo que todos tienen cámara y micrófono. Y si hay problemas con el micrófono, sabemos que nos podemos
contactar a través del chat de la videollamada. Profe, tengo una pregunta. Sí, Entramos básicamente con la cámara del celular y enfocamos el área de trabajo y que enfoque la pantalla también, ¿no? Y aparte de eso, tenemos que entrar con la computadora al Zoom para que, por si nos piden compartir la pantalla, ¿sería? no, la cámara tiene que enfocar a vos. Yo te tengo que ver a vos, que vos estás haciendo el examen. En el caso de que necesitara, te pediría, porque no todos tienen una cámara aparte, algunos tal vez tienen una notebook, por ejemplo. Entonces, en ese caso, le podría solicitar compartir pantalla. ¿Sí? Pero una sola cámara. Si no tienen cámara en la computadora o notebook, entonces sí lo van a hacer con su celular. Se conectan con el celular y con el celular solo funciona como cámara. Y en la computadora desarrollan el cuestionario. Profesora, yo tengo una pregunta. ¿En el examen van a habilitar un cuestionario en el campus para que hagamos? Exacto. Sí, así es. Un cuestionario que tiene la modalidad de los cuestionarios que estamos desarrollando en cada taller. ¿Sí? Los temas, acá están preguntando por el chat, ¿cuáles son los temas que entran? Entonces, vuelvo a decirles, toda esta información está en el campus, en el aula virtual. Los temas son todos los desarrollados, los que contienen los talleres 1, 2, que ya fueron dados los días anteriores, jueves y sábados, y los temas que damos hoy, que es el taller 3. Recuerden que también en videoconferencias tienen la grabación de las clases. Entonces, si quieren hacer algún repaso de lo que se dijo, lo pueden hacer. Muy bien, ¿otra pregunta? Bueno, entonces vamos a iniciar con los temas a desarrollar en este taller. Muy bien, en este taller vamos a hablar sobre metodologías para aplicar cuando nos encontramos con problemas, metodologías de solución de problemas por medio de computadoras. ¿Cómo nosotros, qué es un lenguaje algorítmico, qué es un lenguaje informático, un programa? ¿Sí? Y algunos conceptos básicos sobre algoritmia. Tenemos al principio un video que, si ustedes ya, como les habíamos solicitado, que deberían revisar todo el material que se encuentra en este taller. Entonces, si ustedes tienen alguna duda, ya lo pueden plantear con antelación en este momento. Entonces, sería bueno que visualizaran este video. Y tenemos el material principal, que es un PDF, que se denomina Metodología de Resolución de Problemas Algorítmicos. En esta unidad volvemos a indicar cuáles son los temas a desarrollar. El material un poco vamos a hablar de qué es un algoritmo. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia entre algoritmo y programas? ¿Saben ustedes cuál es la diferencia entre un algoritmo y un programa? Los lenguajes. ¿Y qué se refiere a los lenguajes?
Creo A ver, que, ¿quién si no me podría equivoco, ampliar el concepto? que el algoritmo es de lo que está hecho el programa, ¿no? Porque ahí se usa el lenguaje de programación para hacer que el programa funcione o cumpla con el objetivo del programa, si no me equivoco. Ajá, entonces, nosotros cuando tenemos un problema y queremos darle solución a través de una computadora, de un sistema informático, lo que planteamos como solución es un algoritmo. El algoritmo lo entiende el programador y está expresado en un lenguaje muy cercano al usuario, a la persona. Y planteamos una solución de este problema. Hay una serie de reglas para escribir un algoritmo, pero es comprensible por el programador, el analista de sistemas, el informático. El algoritmo no es comprensible por la computadora. Entonces, de acuerdo al problema que estamos dándole solución, vamos a plantear que esa solución que la estamos expresando en el algoritmo, ¿sí?, pueda ser comprensible por la computadora. Para ello, vamos a elegir un lenguaje informático para que pueda ser ese algoritmo ejecutado por una computadora. Y eso es un programa. Un poco estas ideas vamos a tratar de desarrollarlas durante esta jornada. Vamos a tratar de ir paso a paso. Para ello vamos a dar primero la definición de algoritmo. ¿Qué es un algoritmo? Un algoritmo es un conjunto de operaciones que nosotros planteamos, operaciones o acciones que decimos que debemos realizar. Estas acciones están expresadas y se deben llevar a cabo en un orden y dan solución a un problema, de acuerdo al objetivo que nos hayamos planteado. Como para dar solución a ese problema, planteamos un conjunto de acciones que deben estar escritas en un orden. En principio vamos a decir así, es decir, que debemos respetar el orden en el que se plantean estas acciones. No solamente debemos tener en cuenta el orden en el que se realizan las acciones, sino también este algoritmo debe en algún momento finalizar, es decir, debe ser finito. Vamos a hablar ahora de qué es un lenguaje informático. El lenguaje informático es una serie de comandos que me permite codificar el algoritmo para que pueda ser comprensible ¿por quién? Por la Por la computadora. Por la computadora. ¿Sí? Entonces, en definitiva, nosotros partimos de un problema que decimos que le vamos a dar una solución a través, esa solución también no es una solución cualquiera, sino que es planteada a través de una metodología, que ahora vamos a ver cuáles son los pasos a llevar a cabo para plantear esa solución. Entonces, una vez que hemos definido la solución y cómo podemos escribir un algoritmo o diseñar un algoritmo que me permita dar solución a ese problema, ¿cómo lo vamos a hacer? A través de un lenguaje algorítmico. El diseño de un algoritmo vamos a ver que lo podemos expresar de diferentes formas también. ¿Cómo podemos expresar un algoritmo? Luego elegimos
un lenguaje informático y a partir de ese lenguaje informático, cuando escribimos lo diseñado en el algoritmo, puede ser ejecutado o entendido, podríamos decir, por la computadora. ¿Conocen algún lenguaje algorítmico? ¿O lenguaje informático? ¿Y lenguaje informático? ¿Cuáles Sí, pues, serían los JavaScript, lenguajes? Programación. A ver, ¿cuáles JavaScript, TypeScript. ¿cuáles serían las opciones para escribir un algoritmo y cuáles serían las opciones para escribir un programa de computadora? ¿Será lo mismo o es diferente? Lo de editores de código. Un editor de código, pero un editor de código sería simplemente, no es un lenguaje. ¿Qué es un editor de código? Simplemente donde yo escribo algo. El lenguaje sería C++, C Sharp, esas cosas. Por ejemplo, C++, ¿me dijiste? JavaScript. JavaScript. Python, Bien. Pascal, eso. Esos son Python, algo. sí. Python, C, muy bien. Esos son lenguajes que podemos escribirlos, que tienen una forma de escribirlo, tienen un conjunto de reglas. Nosotros vamos a ver cómo cada una de las estructuras a utilizar son escritas de diferente manera, depende del lenguaje a utilizar. También va a depender del problema al cual le estamos dando solución. Hay lenguajes orientados a resolver ciertos tipos de problemas, ¿sí? A ver, aquí en el chat me parece que también alguien está hablando de HTML, ¿sí? Muy bien. Entonces hay diferentes lenguajes informáticos que serían las formas de representar esta solución que nosotros estamos brindando. Ahora, para escribir un algoritmo, ¿cómo podemos representar un algoritmo? Miren, aquí habla de cuáles son algunos de los lenguajes de programación que estuvimos mencionando, ¿no es cierto? Pascal, Visual Basic, Delphi, ustedes hablaron de otros programas también. Hay programas que son orientados a objetos, hay programas que son para diseños web, etcétera. Hay programas para base de datos, ¿sí? Bien, pero cuando hablamos de todos estos programas, nos estamos haciendo referencia a este lenguaje, al lenguaje, ¿sí?, informático. ¿Sí? Todo eso se refiere a ese tipo de lenguaje. Entonces, vamos a borrar. Ahora, ¿cuáles son las formas de representar un algoritmo? Hay dos formas básicamente de representar un algoritmo y otras más. ¿Cuáles son? ¿Conocen alguna? Diagrama de flujo. Diagrama de flujo, pseudocódigo, ¿sí? Serían las opciones más utilizadas para diseñar o escribir un algoritmo. Debemos tener en claro que la computadora tiene o maneja un lenguaje binario. Solo reconoce, nosotros decimos, ceros y unos, ¿sí? Entonces, ese lenguaje algorítmico lo tenemos que hacer de que de alguna manera pueda ser entendido por la computadora y luego ejecutado. Bien, entonces ahora vamos a hablar un poco
de aquí, decíamos que teníamos un problema y nosotros podíamos representar o buscar una solución, ¿sí? Y luego representarla primero a través de un algoritmo y luego a través de un programa, un software comprensible por una computadora. El problema es cómo hacemos para llegar de esta situación, ¿sí? De esta situación, a ver, quiero hacer otro dibujito, aquí, de esta situación, tener el problema, a pasar a tener la solución a través de un lenguaje algorítmico. Entonces vamos a plantear una serie de pasos que nos van a ayudar a llevar un problema a una solución ejecutada por una computadora. Entonces, cuando nosotros nos encontramos con una situación problema, cuando alguien nos dice el dueño de una empresa, el gerente de alguna organización, nos dice tengo esta situación problema, los pasos a seguir serían ¿cuántos? ¿Cuántos tenemos? ¿Cuántos pasos? 6 pasos. Muy bien, tenemos 6, ¿sí? 6 pasos. El primero, ¿cuál es? La definición del problema. ¿Sí? Entonces, lo primero que tenemos que hacer nosotros es definir en forma clara y precisa de qué se trata nuestro inconveniente. ¿Se acuerdan que nosotros debíamos recolectar los datos? Entonces, de esa manera, podíamos establecer una definición que nos permita, en forma clara y precisa, decir cuál es el problema que se nos está presentando y cuáles serían los pasos a seguir. Pero si nuestro problema no está definido en forma clara y precisa, nosotros no vamos a poder avanzar. También ese problema debe estar delimitado. ¿Se acuerdan que hablábamos el taller anterior que nos podíamos encontrarnos con subsistemas o, ¿cuándo se llamaban esos sistemas mayores? Macrosistemas. O macrosistemas. Entonces, nosotros debemos delimitar muy bien cuál es el problema que vamos a tratar. Una vez que delimitamos el problema y tenemos en forma clara y preciso definido cuál es la situación problema, vamos a ir al segundo paso, que es el análisis de los datos. ¿En qué consiste el análisis de los datos? El análisis de los datos consiste en buscar una solución, que sabemos que va a ser a través de una computadora, y donde vamos a especificar qué cosas aquí. ¿Cuáles son los datos de entrada y cuál es la información de salida del programa? ¿Sí? Entonces, una vez que el problema ha sido definido de forma clara en el paso anterior, definimos cuáles son los datos de entrada y cuál es la información de salida. En ese caso, nosotros vamos a poder desarrollar nuestro proceso. Luego, ¿cuál sería el paso 3? El paso 3 es
el diseño de la solución. Entonces, en el diseño de la solución, ¿sí? Nosotros vamos a indicar, a ver, ¿alguien tiene encendido su micrófono, por favor? Acá me parece que Facundo. El diseño de la solución. Ahí es donde nosotros vamos a definir el algoritmo. Es decir, una vez que tenemos planteado el problema y tenemos el análisis de los datos, vamos a poder definir nuestro algoritmo. Ese algoritmo es indicar todas las acciones que vamos a realizar desde el principio al fin para dar solución a nuestro problema. Cuando tenemos problemas muy grandes o que sobrepasan ciertos límites, nosotros debemos tener la capacidad de dividir en subproblemas o problemas más pequeños para que podamos implementar esa solución a través de la computadora. Entonces, nuestros primeros ejemplos seguramente van a ser problemas muy pequeños para que ustedes puedan ver cómo implementar una solución. Pero sepan que en la realidad, en general, se presentan problemas muy complejos que nos van a exigir que nosotros tengamos que dividir estos problemas en subproblemas, es decir, vamos a tener que tomar un problema y tener esta capacidad de definir problemas de niveles más bajos para poder crear algoritmos que nos den una solución. Una vez que tenemos el algoritmo dijimos que está escrito en un lenguaje que es muy fácil de leerlo por cualquier persona. No cualquier persona, debemos tener una formación, pero es muy cercano al lenguaje que manejamos a diario. Y luego vamos a tener que transformar este algoritmo a un programa, es decir, elegir un lenguaje de programación para que pueda ser ejecutado por la computadora. A este paso lo vamos a llamar codificación. Por supuesto que nosotros como ingenieros tenemos que tener la capacidad para elegir el lenguaje adecuado para dar solución al problema planteado. Por ejemplo, fíjense, ¿qué sería un algoritmo escrito en pseudocódigo? Habíamos hablado que teníamos dos formas de representar, básicamente, que son las que vamos a ver nosotros. Existen más, sí, pero nosotros vamos a mencionar dos, básicamente, que son pseudocódigo y diagrama de flujo. Entonces, si tenemos escrito un algoritmo en pseudocódigo, podríamos escribir algunas acciones como, por ejemplo, escribir ingrese dos valores, leer X y leer Y. Si nosotros vemos este algoritmo, lo voy a pintar un poquito para que ustedes, para que lo podamos ver, ¿sí? Si vemos escribir, leer y leer. Díganme,
Estas sentencias, estas acciones, ustedes la entienden perfectamente, ¿no es cierto? No es necesario ser un programador para entender lo que estoy haciendo en estos pasos, ¿sí? Escribir significa mostrar esa leyenda. Después vamos a ver que todo lo que escribimos entre comillas es una leyenda. Y leer, aquí están definidas dos variables que también son conceptos que los vamos a ver más adelante. Pero en principio estas sentencias o estas acciones ustedes la entienden perfectamente. Sin embargo, cuando elijo un lenguaje de programación, por ejemplo, Pascal, ¿sí? Aquí vemos un lenguaje de programación y quiero que esto que tengo escrito sobre lápiz y papel o sobre un editor de texto, ¿sí? Pueda ser interpretado luego por una computadora y luego de un proceso ser ejecutado. Entonces, las formas de escribirlas son, cada lenguaje tiene una forma de escribirla. Entonces, inicio se dice begin. Escribir se dice write. ¿Sí? Leer se dice read. ¿Estamos? Entonces, según el lenguaje de programación, estas sentencias se escriben de una manera específica. ¿Vamos bien hasta acá? Sí. Sí, Sí, profe. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros, cuando tenemos un lenguaje que está escrito en un lenguaje de programación, como aquí vemos, cuando está escrito en un lenguaje de programación, ¿cómo se llama? Si está escrito en Pascal, o en VisualFox, o... ¿Programa fuente? Se llama programa fuente, ¿sí? La mayoría de los programas, una vez escritos en programa fuente y cargados a la computadora, necesitan un proceso de interpretación o compilado para que puedan ser ejecutados y comprendidos por la computadora. Y entonces, ese programa, una vez que es compilado o interpretado, se denomina recién programa ejecutable. Y este es el programa que es comprendido por la computadora y está escrito en un lenguaje de bajo nivel. ¿Sí? Decíamos que la computadora no entiende ni leer, ni read, ni escribir, ni write. ¿Sí? Entiende un lenguaje binario. Entonces, para pasar de un programa fuente, que está escrito en un lenguaje de programación y pueda ser ejecutado por la computadora, necesita ser compilado o interpretado. Y ese es un programa ejecutable. Luego que tenemos el programa, que ya lo hemos ejecutado, luego el siguiente paso es hacer prueba y depuración de ese programa. ¿Por qué? Porque generalmente cuando escribimos un programa después de todo este proceso, puede haber algunos que no funcionen en forma eficiente o lo que nosotros, la solución que le estamos dando no es tal cual nos ha solicitado el cliente. Por eso, en ese caso, necesitamos siempre un proceso de prueba con los datos reales, porque no es lo mismo hacer con datos que nosotros vamos incorporando cuando vamos realizando el software, ¿sí? Que cuando vamos a la organización, a la empresa, y probamos con datos reales. Entonces, hay siempre un tiempo de prueba y corrección o depuración del sistema.
Por lo tanto, este proceso podríamos decir que muchas veces es cíclico, ¿sí? Y una vez que funciona bien y no debo hacer más arreglos sobre ese software, viene la etapa de documentación y mantenimiento, que podemos establecer dos tipos de documentación del programa, que puede ser interna o externa. La documentación externa está dada por los comentarios que se incluyen en el código del programa, ¿sí? Y la documentación externa es la que incluye el análisis del problema, como por ejemplo, pseudocódigo, diagrama de flujo, etc. Entonces, sí debe quedar claro que estos 6 pasos deben realizarse en este orden, ¿sí? Pero no necesariamente una vez que terminé el diseño, no debo volver a hacer el análisis, o hacer o trabajar sobre la definición del problema, o estoy en la codificación y debo volver hacia atrás, ¿sí? Entonces, estos son los pasos y se realizan en este orden, pero muchas veces recuerden que ustedes van a tener que, por ejemplo, no sé, cuando están en prueba y depuración, van a tener que volver sobre el diseño, ¿sí? Porque hay algo que no funciona de acuerdo a lo establecido en la definición y análisis de los datos. Entonces vuelvo al punto C. ¿Está? Y obviamente que si hice la documentación, también tendré que realizar algún cambio sobre la documentación del programa o sistema que estoy desarrollando. ¿Sí? Entonces, sí tiene un orden, pero eso no implica que yo no tenga que regresar a alguno de los puntos antes mencionados que forman parte de la propuesta de solución a través de una computadora, y debemos respetar esta metodología. Vamos a borrar todos los dibujitos. ¿Alguna duda sobre los pasos que estuvimos comentando? No, profe. Bien. A ver en el chat. Muy bien, la participación en el chat está perfecto. ¿Sí? A veces lo miro cuando un poquito tarde, pero agradezco, siempre es bueno aquellos que participan a través del chat. ¿Sí? Veo que pusieron otros lenguajes de programación. Y también cuando pregunté sobre las formas de representar el algoritmo, dijeron diagrama de flujo, también está el diagrama de Nazi, etc. Si avanzamos, vamos a hablar un poquito sobre algoritmia. Entonces, vamos a profundizar. ¿Qué es un algoritmo? Podríamos decir que un algoritmo es una fórmula de resolver un problema. Es un conjunto de acciones o una secuencia de operaciones que cuando la ejecutamos, en ese orden resuelven un problema. También podríamos decir que
es un método detallado que asegura la solución de un problema en un tiempo finito. ¿Sí? Entonces, hablamos de estas características, de que si un algoritmo lo ejecutamos varias veces, siempre debe realizar o siempre me debe devolver la misma salida, ¿sí? Por eso el algoritmo tiene que ser definido, el algoritmo tiene que ser ordenado. ¿Por qué? Porque ese conjunto de acciones tienen un orden y tienen que ser ejecutados en ese orden, por eso dice secuencia de operaciones ejecutadas en un orden, y además tiene que ser finito. En algún momento debe finalizar el proceso. Vamos a ver un ejemplo. Tenemos un problema, dice, construir una casa. Entonces, acá vamos a hablar, acuérdense que siempre que hablábamos en el taller anterior, dijimos que cuando hablábamos de acciones, las acciones debían ser expresadas en verbos en infinitivo. ¿Sí? Entonces dice que los pasos a seguir para construir una casa, que este sería el objetivo planteado, ¿no es cierto? Los pasos a seguir serían diseñar los planos, comprar los materiales, realizar los cimientos, construir las paredes, construir el techo, y después dice terminar los detalles de la construcción. Acá me presenta, voy a intentar de ver todo junto, me presentan, fíjense, 6 pasos para dar solución a este objetivo, que era construir una casa. ¿Sí? Y dice acá que este algoritmo, si yo lo ejecutara hipotéticamente, conformarían o darían solución a este problema. Siempre los verbos, acá como lo habíamos dicho antes, están en infinitivo. Díganme, yo podría, por ejemplo, realizar, o sea, llevar adelante el paso 3 sin haber realizado los pasos 1 o 2. 1 y 2, no 1 o 2. No, profe. No, No. No, ¿no es cierto? porque no tendrías los materiales. Exactamente. Primero que no tendría los materiales y tampoco sabría dónde realizar esos cimientos. Es decir, que necesito el diseño. ¿Está? Por eso las acciones tienen un orden. Por eso están secuenciadas. No puedo realizar el paso 3 si no realicé los pasos 1 y 2. ¿Sí? Tampoco podría comprar los materiales si no tengo el diseño de los planos. O sea, lo podría hacer. Pero ¿qué pasa? Seguramente algo me va a faltar, otros materiales me van a sobrar. En función a el diseño, debería estar más segura de que la compra es correcta. Y además, siempre tengo que tener una última acción que yo diga, bueno, he cumplido con mi objetivo. Mi última acción me debe llevar a decir, bueno, sí, con esta última acción yo cumplo con mi objetivo, que es construir una casa. ¿Mm? Y fíjense que siempre que haga estos pasos, siempre termino construyendo una casa. Ahora vamos a dar la definición de acción. ¿Alguien leyó qué es una acción? Sí, profe. Bueno, a ver, ¿me pueden contar qué es una acción? Dice que es un acontecimiento
producido por un actor que tiene un tiempo finito, o sea, un periodo, en el cual produce un resultado definido y preciso, y produce cierta transformación. Bien, muy bien. Y con tus palabras, ¿podrías contarme de qué se trata una acción? Puede ser que cuando... Yo entiendo que alguien hace algo y gracias a ese algo que hace, produce una transformación, ¿no? Ajá, bien, bien. Alguien, un actor, hace algo, Ajá, ¿cómo es tu nombre? A ver, porque no veo acá en el Maximiliano. chat. Maximiliano, ¿no es cierto? Hace algo y a partir de ese algo se produce un cambio. ¿Sí? Si no se produce un cambio, no existe acción. Y por supuesto que ese algo que realiza, ¿sí? Está dado en un momento específico, es decir, en un tiempo, y siempre podemos en forma clara y precisa decir qué hizo. ¿Está? Entonces, por ejemplo, acá pregunta, construir una casa. ¿Les parece que eso sería una acción o no? Eh, Sí, es una sí, acción. Sí, Sí, ¿y por qué? Porque es una acción. porque estamos haciendo algo. Estamos porque hay una haciendo transformación. algo. ¿Y cuál sería la transformación? Pasa de no haber nada a haber una casa. Casa. Exactamente, es decir, antes no había nada, había un terreno vacío. ¿Sí? Y ahora realizamos una acción, llevamos adelante un procedimiento, ¿sí? Un acontecimiento, y ahora hay una casa. Entonces, ahí tenemos un estado inicial que es un terreno sin una casa, o un terreno vacío. Se produce la acción. ¿Qué pasa? ¿Ese estado tiene que modificarse o no después de una acción? ¿Qué opinan? Sí, Sí, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué pasa? Antes teníamos el estado, les dije, estado era, a ver, vamos a escribirlo aquí para que... Estado inicial. Inicial. Estoy con un teclado. Sería terreno vacío. ¿Sí? Muy bien. Se realiza la acción. Que la acción era, ¿cuál era? Construir la casa. Sí. ¿Sí? Una casa. Muy bien. ¿Cuál sería el estado final? Decimos que cuando se produce una acción, tiene que haber una transformación. Entonces, el estado final, ¿cuál va a ser? Cuéntenme. La casa finalizada. No, porque el estado inicial era terreno vacío. De relleno. Una transformación. Terreno rellenado. Se produce una transformación porque yo construí una casa. Entonces, ahora, ¿qué podríamos poner? Estado final después de realizarse esa acción. Terreno edificado. Muy bien. Bueno, entonces, podríamos decir que una acción se produce siempre y cuando el estado inicial es distinto del estado final. Si son distintos, hay una acción. De lo contrario, no existe acción. ¿Sí?
Vamos a ver con más ejemplos. Las acciones pueden ser simples o complejas, ¿sí? Entonces, nosotros estábamos hablando de que la acción era construir una casa, ¿sí? Que esa sería, ¿qué les parece? ¿Una acción compleja o una acción simple? ¿Compleja? Es una acción compleja, porque nosotros podemos a esa acción subdividirla en acciones más simples, es decir, acciones de menor complejidad. Fíjense cómo lo hicimos acá. La acción era construir la casa. Y la definimos o la pudimos subdividir en acciones más simples, como en 6 acciones: diseñar el plano, comprar los materiales, hasta terminar los detalles de construcción. ¿Sí? Entonces hemos podido esa acción compleja subdividirla en acciones simples. Inclusive, ¿qué les parece? Ahora si yo tomo, por ejemplo, construir el techo. ¿A ustedes qué les parece? ¿Esa acción debe ser compleja o simple? Compleja. Compleja, porque yo la puedo subdividir en acciones más pequeñas. ¿Sí? Igual que construir las paredes. ¿Sí? Yo puedo subdividirla. Tomo aparte, ahora tomo este problema solamente, ¿sí? Esta acción, y la subdivido en acciones más simples, que va a ser tomar un ladrillo, ponerle cemento, tomar otro ladrillo, poner cemento, apilar, ¿sí? Después, otra subacción podría ser, fíjense que también a su vez esas acciones también pueden ser complejas. Tomar el ladrillo no, pero hacer el cemento también podría subdividir en acciones simples, ¿no es cierto? Porque tiene una serie de pasos. ¿Está? Entonces, un poco de esto se trata, ¿no es cierto? Que cuando nosotros tenemos un problema, tener la capacidad de poder ese problema subdividirlo en problemas simples o menos complejos. Y esos problemas poder representarlos a través de una solución que luego de ser definida en un algoritmo sea ejecutada por una computadora. Para ello tendré que escribirla en un lenguaje de programación y pueda ser entendido por la computadora. Entonces, muy importante, una acción. ¿Cómo nos damos cuenta si se produce una acción? Si hay algún tipo de cambio. De lo contrario, no se produce la acción. ¿Está? ¿Cómo sabemos si se produce una acción? Porque tiene que haber cambios. ¿Y cómo me doy cuenta si hay cambios? Si hay una transformación. Si observo el estado inicial y el estado final de esa acción. ¿Sí? ¿Y qué es el estado de una acción? El estado de un sistema está determinado por la observación de los elementos en un mismo instante de tiempo dado. ¿Sí? Acá en este momento observo ese elemento. ¿Se acuerdan que hablábamos de la casa? Construir la casa. Entonces estoy observando y veo el terreno vacío. Realizo una acción, en este caso compleja, que era construir la casa. El estado es otro. Tengo un estado final, terreno con casa construida. ¿Sí? Pero como nosotros las acciones las podemos subdividir en acciones simples,
también podemos ver estados intermedios, ¿sí? No solo el estado inicial y el estado final de una acción, sino también estados intermedios. Bien, vamos a verlo a esto con un ejemplo. Entonces, las características de los algoritmos, dice acá en el apunte, ya lo hemos dicho varias veces, ¿cuáles son? Muy importante. ¿Cuáles son las características de un algoritmo? Definido, Debe ser definido, indicar un orden, deben indicar un orden o estar escritos en un orden, y esos son Y los debe ser pasos a finito. seguir. Y debe ser finito. ¿Sí? ¿Qué significa finito? Que tiene que terminar en algún momento. Bien. Que esa solución en algún momento llegue a su fin. Bueno, ¿alguna pregunta, alguna duda, chicos? No, profe. Bueno, entonces vamos a ir a ver, hacer un pequeño, acá vamos a ver algunos ejemplos. Acá en el video ustedes tienen un ejemplo que lo pueden visualizar, ¿lo han visto? Entonces, cuando vemos algoritmos, para iniciarnos en el tema, nosotros les estamos proponiendo algunos ejercicios. ¿Sí? Acá en este PDF, más o menos, se hace un repaso de todo lo que hemos dicho. ¿Sí? Entonces vamos a ver acá un ejemplo. Fíjense, tenemos una acción. Hacer una torta. ¿Sí? Entonces, ese es nuestro objetivo. Hacer una torta. Debemos identificar, cuando nosotros realizamos una acción, debemos identificar los elementos que componen esa acción. Va a depender de cuán complejas sean las acciones, ¿sí? Si los elementos, cuántos elementos necesitamos para realizar esas acciones. ¿Está? Entonces, siempre nosotros vamos a tener un estado inicial, y cuando hablamos del estado inicial, vamos a decir cómo están esos elementos. ¿Cómo están esos elementos? ¿Se acuerdan que hoy hablábamos del terreno? Bueno, acá vamos a hablar, en ese caso, en el caso del ejemplo de construir la casa, hablábamos del terreno. Acá hablamos de varios. Hablamos de ingredientes, un molde, utensilios, horno y batidora. ¿Sí? Entonces, el estado inicial, acuérdense que es la observación de esos elementos. ¿Cómo están en este momento? Dice, los ingredientes están separados, ¿sí? Los utensilios y todos los demás elementos están sin usar. ¿Se entiende lo que vamos a hacer? Sí, profe. ¿Cuál es la acción principal? Hacer una torta. Hacer una torta. Bien, lo que estamos definiendo en este momento es el estado inicial. ¿Sí? Entonces, el estado inicial es el que figura aquí y que lo acabamos de mencionar. Entonces, nosotros dijimos que un algoritmo es un conjunto de acciones que nos van a ayudar a resolver este problema, hacer una torta. ¿Sí? Entonces, vamos a realizar acciones. ¿Sí? Decimos que es una acción si se producen cambios
en los elementos, en el estado de los elementos mencionados. Si no se producen cambios, no existe acción. Entonces, la primera acción que realizamos, vamos a hacerla de otro colorcito, la primera acción que realizamos es amasar ingredientes. ¿Sí? Fíjense cómo la acción está definida con un verbo en infinitivo, amasar. Y como es un algoritmo, estamos hablando de algoritmos, estamos hablando de un lenguaje que es muy próximo al usuario. ¿Sí? Y en este caso estamos muy cercanos, no es esto pseudocódigo, después yo les vamos a contar cuáles son las reglas que van a tener en cuenta, pero es bastante similar. Entonces, primera acción, amasar ingredientes. ¿Cómo sabemos que es una acción? Sabemos que es una acción porque se producen algunos cambios en el estado. Pero este estado que vamos a ver ahora ya no es el estado final, sino es un estado intermedio. Entonces vemos que los ingredientes antes estaban para amasar, los ingredientes que estaban separados ahora están mezclados. Y los utensilios siguen sin ser usados. Vamos por la siguiente acción. Entonces, ¿se produjo una acción, sí o no? Sí, ¿no es cierto? Porque hubo cambios en el estado de los elementos. Vamos a la siguiente acción. Tengo que elegir el colorcito, el mismo color. Vamos a la siguiente acción, que es la acción 2, dejar descansar la masa. Entonces, mientras dejamos descansar la masa, podemos decir que entre la primera acción y la segunda acción, ¿sí? Hubo un estado intermedio 1. Ahora tenemos el siguiente estado, ya no es el estado final, porque todavía no está la torta. Por lo tanto, es un estado intermedio 2. ¿Sí? Ahora vamos a poner, era otro el dibujito. Es un estado intermedio 2. Fíjense que al dejar descansar la masa está descansada, pero hemos usado algunos utensilios, porque seguramente, por ejemplo, la masa la pusimos en un bowl, ¿sí? Y hemos tapado con algo, ¿sí? Por eso dice algunos utensilios usados. Y nosotros podríamos escribir acciones un poquito más simples, ¿sí? ¿A ustedes qué se les ocurre? Amasar ingredientes. Acción 2, dejar descansar la masa. Acá ya dice hornear la masa. ¿A ustedes se les ocurre alguna acción intermedia entre hornear y dejar descansar la masa? Que ¿Preparar el podríamos horno? colocar. ¿Cuál sería? Preparar el horno. Bien, preparar o encender el horno, ¿no es cierto? Esa podría ser una acción, en este caso, antes de hornear la masa. ¿Sí? Entonces vamos hablando de acciones, disgregando en acciones más simples o acciones más generales, como en este caso. Entonces, una acción podría haber sido hornear la masa. Y el estado intermedio, fíjense que acá tendríamos que sí poner, acá está como elemento el horno. Entonces, acá en el estado intermedio sería horno apagado. Y después de encender el horno, horno a 180 grados, por ejemplo. Entonces, hubo una acción porque hubo cambios entre los estados intermedios. Muy bien el ejemplo. Entonces, si seguimos con el proceso acá, la acción 3 es... La acción 3 es hornear la masa. Y si ya llegamos al estado final, ya no hay un estado intermedio, acá
estamos escribiendo, y decimos que una vez que horneamos la masa, lo que hacemos es llegar al objetivo, la torta realizada, hecha la torta, ¿sí? Entonces el estado final serían los ingredientes horneados y los utensilios sucios. Si hubiéramos también incorporado la acción que habían propuesto, sería horno que sigue a 180 grados. Tendríamos que decir ese elemento, cómo está en este momento. En este momento, ¿cuál es el estado? Cuando yo acabo de terminar de hornear la masa. ¿Sí? No siempre cambian todos los elementos, su estado. Con que alguno de ellos cambie, ya se produjo la acción. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, profe. Sí. Muy bien. Entonces, a ver, aquí en el chat hay algunas, preparar la bandeja, decía. Bueno, acá proponen también otra acción que dice, la primera acción podría ser mezclar los ingredientes, muy bien, sería otra opción, ¿no es cierto? Antes de amasar, yo podría poner como acción 1, mezclar los ingredientes. Entonces, esto estamos hablando en situaciones de vida cotidiana. Entonces podríamos decir que un algoritmo es casi como una receta de cocina. Sí o sí yo tengo que seguir estos pasos para llegar al objetivo final. Y aquí tenemos otros ejemplos que luego los invito a que ustedes completen cuál sería la acción principal, cuáles serían los elementos aquí que faltan. ¿Sí? ¿Se animan a que lo hagamos rapidito antes de hacer el cuestionario? A ver, si nosotros tenemos este ejercicio. Fíjense, ¿cuál debe ser la acción principal aquí? Mirando los elementos, que falta uno, ¿sí? El estado inicial, y fíjense que falta el estado final. Pero viendo las acciones, Vender un podríamos producto definir. por internet, podría ser. Bueno, a ver, fíjense, aquí proponen, ¿cuál sería? ¿Cómo dijiste? Vender un producto. Bien. Vender un producto. ¿Están de acuerdo? ¿O alguien propone otra cosa? Otra acción. Otro objetivo. Acción principal, por supuesto que es una acción. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Después podríamos decir, ¿no es cierto? Podríamos ir, creo que dijiste por internet. Bueno, tal vez allí tendríamos que poner otras acciones, ¿no? Acá está bien general. Muy bien. Acá hay elementos. Después vemos cuál es el que falta. Sí, dice estado inicial. Stock sin verificar, formulario vacío, dinero lo tiene el cliente, factura sin emitir, fecha de entrega. Fíjense que en el estado inicial tiene que mencionar, tienen que estar aquí los elementos. ¿Hay algún elemento que funciona en el estado inicial y no está? ¿Cuál es? El El formulario. La fecha de entrega. La fecha de entregas, no. Acá sería el formulario, fíjense. Dinero, factura, fecha de entrega sería estado inicial, la fecha en que se entrega sería un dato más bien. Sería el formulario. Formulario. Bueno, entonces este es el estado inicial. Se produce la primera acción, verificar el stock. ¿Cuál es? ¿Qué falta aquí? Stock verificado. Stock verificado. ¿Sí? Porque vemos en el estado siguiente, fíjense que no tiene nada que ver con el stock,
y dice stock verificado. ¿Eh? Sé que está un poquito grande mi letra. Formulario vacío, sigue el dinero en el... Entonces, ¿se produjo la acción? Sí, porque antes el stock estaba sin verificar, y ahora en el estado 1, que es un estado intermedio, ¿sí? Está verificado. Acción 2, completar el formulario con datos del cliente. ¿Es una acción? Sí, porque ahora, antes el formulario estaba vacío, ahora el formulario está completo. La acción 3, ¿cuál sería? Ay. ¿De pago? Porque La factura emitida. dice acá, factura sin emitir, y acá el estado intermedio dice factura sin emitir, entonces no es factura Cobrar el emitida. dinero. Depositar dinero. El dinero estaba antes en el cliente y ahora ya está en la empresa, entonces, ¿cuál sería la Depositar acción? dinero. Depositar dinero. Claro, o depositar si es online. Acuérdense que es un verbo en infinitivo. Depositar dinero, enviar dinero. Pagar por eso. O pagar, Cobrar. entregar dinero. Pagar. Bueno, pagar más general, ¿no es cierto? Pago realizado. A ver, pago realizado, ¿puede ser o pagar? Nada, Pagar. pagar. ¿Y Profe, por ¿no qué? es cobrar? Porque ¿Cómo? estamos Claro, en- no debería ser. ¿No debería ser cobrar? Bien, o cobrar, Claro, yo pienso ¿no es cierto? cobro Desde el realizado. punto de vista del cliente, ahora lo vemos desde el punto de vista de la empresa, o cobrar podría ser, ¿sí? Porque estamos viéndolo desde el punto de vista de la empresa, ¿no? Entonces sería cobrar o pagar, pero siempre verbos en infinitivo, eso recuérdenlo, ¿eh? Vamos a borrar este, ahí está. Emitir factura, y una vez que se emite la factura, ¿no es cierto? El stock verificado, formulario completo, dinero en la empresa, factura emitida, ahora sí, fecha de entrega vacía. Y acá dice acordar la fecha. ¿Cuál sería el estado final? Todo lo mismo, que es lo que se modifica en el estado. Que tiene Entrega una fecha realizada. definida. Eso. Al final, ¿no es cierto? Todo es igual y lo único que se modifica es, ¿cómo ponemos? Fecha de entrega definida. ¿Bien? ¿Sí? Se cambió, entonces, sí se produjo una acción, porque todo esto es igual, pero algo se ha modificado. ¿Se entiende? Sí. Muy profe. bien. Muy bien, entonces voy a dejar de presentar y los voy a invitar a realizar el cuestionario del taller 3. Les doy 10 minutos y después vemos si hay algunas consultas sobre ese cuestionario y un poquito más que tendríamos que charlar sobre algunos temas pendientes. Profe, yo Así tengo que una ingresen duda. al aula virtual. Sí, cómo no. A ver, esperen entonces un momentito. Sí, te escucho. Es sobre la instancia de evaluación. Veo que la comisión no rinde a las 5 de la tarde. Sí. Bueno, más o menos solo la cámara sería, ¿no? Nada más. Más o menos que Si solo se pediría la cámara o nada más, digamos, algo más. todo lo que la cámara, una cámara y una computadora. Fíjate, vuelvo a repetir, miren, lean el protocolo. Lean el protocolo. Computadora y cámara. ¿Sí? Y mejor si funciona tu micrófono. En este caso estamos charlando, así que no tenés problema. Entonces, si tenés alguna consulta o algún inconveniente mientras se está desarrollando el taller, lo podemos DNI también nos van a rápido. pedir, ¿no? ¿Cómo? El DNI también hay que tener presente, ¿no? Y el DNI, el DNI.
Entonces, ese día sí lo primero que vamos a hacer a partir de las 5 de la tarde es tomar asistencia. Y ustedes tienen que todo el tiempo tener encendida la cámara. Y lo primero que tenemos que hacer es mostrar el DNI para verificar como cualquier examen. Ustedes cuando ingresen a la universidad, cuando rindan un examen, hasta que tengan su libreta, tendrán que presentar su DNI. Tramitan su libreta y después va a ser su identificación la libreta universitaria. Bien, entonces entran al aula virtual. En este momento, si quieren, podemos practicar. Tienen que tener encendida la cámara y realizar el cuestionario. Enciendan sus cámaras, chicos, por favor. Entonces vemos que todo funcione bien mientras están realizando el cuestionario. Profesora, ¿Sí? si yo respondo algoritmo o lenguaje de algoritmo es lo mismo, ¿no? No sé qué estás respondiendo. No. Ese cuadro que hay que entrar. Creo que la respuesta es algoritmo. Gracias. Fíjate bien cómo está escrita la pregunta. Ahora les muestro dónde bajar el protocolo para la evaluación.
Bueno, todos han terminado. Sí, profe. ¿Alguno sigue? Bien. Muy bien. ¿Dudas sobre el cuestionario? ¿Alguna pregunta que no se haya comprendido o algo que quieran, algún tema que necesite aclaración? Bueno, dado, a ver, aquí hay alguien que está. Bueno, muy bien, los que comparten sus notas, buenas notas, 70 por 7 sobre 10, 8 sobre 10. Recuerden que tanto los cuestionarios de repaso como las clases que están en videoconferencias, pueden ustedes, las clases, mirarlas, repasarlas, revisar el material y los cuestionarios. Con respecto a, me preguntaban dónde estaba el protocolo. El protocolo está en presentación del módulo. Dentro de presentación del módulo tenemos una etiqueta, programa, y allí está el protocolo. Hacen un clic sobre este dibujito y ahí está el protocolo de las instancias de evaluación. ¿Sí? Ustedes, Comisión 1, deben estar conectados a las 17 horas, comienzo a tomar asistencia. Entonces, con cámara y DNI. En ningún momento pueden apagar la cámara. ¿Sí? ¿Alguna duda con respecto al protocolo? No, profe. Tengo una pregunta, profesora. Sí. Van a haber 2 exámenes, ¿no? Sí, es una primera instancia. Ahora, aquí más abajo, están ¿cuáles son las instancias de evaluación? La primera instancia de evaluación, ahora donde se evalúan los talleres 1, 2 y 3. La segunda instancia de evaluación, también virtual e individual, donde se van a evaluar los talleres 4, 5 y 6. Y además el proyecto integrador, que sobre eso vamos a hablar en un momentito. ¿Se entiende? Sí, sí. Más Gracias. abajo está el calendario con las fechas. La segunda instancia va a ser el 21 de febrero. Es día lunes. Bien, con respecto a los grupos. Recuerden que tienen hasta el día de hoy para formar los grupos, donde ustedes tienen el enlace para conformar los grupos. En la sección de videoconferencias, Comisión 1, abajo está conformación de grupos, de 5 estudiantes. Sobre esto quiero hacer algunas aclaraciones. Veo grupos que no tienen toda la información, entonces por favor, ahí se los he enumerado los grupos. Por ejemplo, este grupo, a ver, esto les quería preguntar. No sé si Benítez, Facundo, está con el grupo 3 o formó No, yo estoy en el solito un grupo grupo. 4. Hasta ahora solo, nadie se nota. Bueno, entonces, como en este caso, Facundo, o te agrupás con alguien o yo te voy a poner con algún grupo que tenga menos de 5 estudiantes. ¿Sí?
Entonces bien eso qué cosas. actualicen. Por eso tal vez en este momento yo los puedo dejar un ratito para que ustedes charlen. No más de 5, y hay aquí un grupo de 3 también. Entonces esos grupos, hay varios grupos de 3. Acá hay un grupo de 4. Todos estos grupos yo los voy a reagrupar. Tiene que ser de 5 estudiantes. ¿Sí? Voy a incorporar algún grupo que sea de 3, tendré que, si no me da, tendré que pasarlos a otros grupos. Entonces, tenían unos días para hacerlo entre ustedes. De lo contrario, lo hago yo. Entonces, si se quieren pasar por el chat, no sé, número de teléfono, o tienen acá los correos, ¿no? Para compartir entre ustedes y formar el grupo. No me modifiquen el texto. Bien, ¿alguna pregunta? Chicos, algo sobre los grupos o sobre el taller número 3. Recuerden que es muy importante que ustedes tengan claro estos conceptos previos de algoritmos, porque a partir de los siguientes talleres, ¿sí? Ya vamos a escribir algoritmos, ¿sí? Y vamos a escribir algo, también alguna codificación vamos a hacer. Entonces, si no existen dudas, voy a detener la grabación, nos podemos quedar un ratito mientras ustedes conforman los grupos.